Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Durante este libro hemos aprendido acerca de cómo Marco nos explicaba desde el capítulo 1, cómo hablaba un poco primero de Juan el Bautista. Juan el Bautista era esta persona que hacía bautizo de arrepentimiento en el río y él siempre se la pasaba hablando sobre que él no era el Mesías, que él no era el que era ungido por Dios y que el que venía después de él era mayor que él y que él ni siquiera merecía abrochar las cintas de sus zapatos, de sus sandalias. Y después aparece Jesús y lo bautiza y esta parte. Más adelante vimos cómo Jesús empieza a presentarse con milagros, empezó a sanar al paralítico, empezó a sanar a la suegra de Pedro. La semana pasada vimos cómo tomó a Leví, cómo le dijo, sígueme, y se levantó y avanzó hacia él. Y en este punto nos quedamos. Vamos a iniciar el día de hoy con Marcos 2:18. Espero que todos tengan Biblia. Si no tienen Biblia, puedes levantar tu mano y podemos prestarte alguna, y si no van a estar apareciendo aquí. Si voy un poquito rápido, pues apunta por ahí las citas para que puedas leerlas después con calma y puedas tú mismo testificar lo que Dios quiere decirte. Así que vamos a empezar con Marcos 2:18. Dice la primera parte, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y me voy a detener ahí rápidamente. Dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Espero que hayas desayunado, porque hoy vamos a meternos en un rollo del ayuno, y a lo mejor voy a estar un poquito hablando de chicharrón trenzado y cosas así, así que espero hayas desayunado, o te levantaste a votar, pues también está chido, pero vamos a entrar con un poquito del ayuno. Y este es un tema controversial, siempre ha sido un tema que está ahí siempre como con una ligera discusión, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice, lo que Jesús nos dice acerca del ayuno. Y Jesús nos enseña acerca de un nuevo ayuno. Nos enseña cómo sí había un ayuno antes de Jesús y luego muestra un ayuno después de Jesús. Hay una transformación. Y en esta parte que estamos leyendo dice, y los discípulos de Juan... Los de los fariseos ayunaban. Si te das cuenta dice, y los discípulos de Juan, y los discípulos de los fariseos. Había un rollo de popularidad en ese tiempo donde Jesús estaba. Juan, se refiere a Juan el Bautista. Juan hablaba ya con autoridad porque hablaba palabra del Señor, y entonces él tenía sus propios discípulos. Juan el Bautista tenía sus propios discípulos. Y también decía que los fariseos, los discípulos de los fariseos tenían sus propios discípulos. Los fariseos se mostraban como maestros de la ley, se mostraban como aquellos que sabían todo chido liro. Y para que te des un poquito de contexto, en aquel tiempo, si conoces un poco acerca de historia del arte, y si no te voy a dar un poquito el contexto, había un movimiento que llamamos el movimiento helenista, que se trataba de que el pueblo romano trataba de hacerle que se adaptara a su cultura a todo el resto de la ciudadanía, que se estandarizara un lenguaje y que se adorara el César como el dios. Ese movimiento helenista fue siendo invasivo en toda esta zona, y entonces algún grupo de cristianos empezó a defender el cristianismo para que se regresara al conocimiento y a la vivencia de lo que Dios decía, y que no se adoptara al César como un dios, y entonces empezaron a ser legalistas, lo cual los convirtió después en fariseos. El inicio no fue malo, pero el desenlace los alejó de Dios. Se empezaron a hacer jueces o policías celestiales, que empezaron a sentirse mejor que los demás, empezaron a sentirse justicieros. Y esta parte donde dice que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, te das cuenta, y esto es algo que pasa en las iglesias, o sea, puede pasar en identidad, pasa en muchas iglesias y en otros lugares,
donde mucha gente va a un lugar, pero siendo discípulo de alguien o de algo, no viendo a Jesús como el objetivo o la meta, sino siguiendo un estándar, siguiendo un grupo social, siguiendo un punto que te llama la atención y te haces tú un discípulo de eso y dejas de ser discípulo de Dios o de Jesús para volverte discípulo de otra cosa o de otra persona. Y bueno, la Biblia nos habla de honrar a las personas, pero antes de poder honrar a una persona, tenemos que aprender a honrar a Dios. Tenemos que empezar a aprender a honrar a Jesús primero. Vamos a leer otra vez Marcos 2:18. Dice, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le están diciendo a Jesús, ¿por qué estos vatos que están contigo no ayunan? Y estos cuates que son fariseos que saben la ley, sí lo hacen. Y los discípulos de Juan, del cual decía que tú vendrías, sí lo hacen. ¿Por qué tus discípulos no lo hacen? Y aquí nos está diciendo que al menos los discípulos de Jesús, por lo menos los 3 años de ministerio de Jesús, no lo hicieron. Tal vez lo hicieron después, y sí lo hicieron después. Lo hicieron después, pero en el tiempo cuando estaba con Jesús, ellos estaban dedicados a predicar la palabra, a echar demonios, a sanar enfermos. La Biblia nos enseña en varias partes donde los discípulos de Jesús iban en busca de comida. De hecho, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, era porque se quedó solo porque los discípulos fueron en busca de comida. Y realmente en ningún punto nos dice que estaban ayunando mientras Jesús estaba con ellos. Y vamos a darnos cuenta cómo realmente era así. Pero para poder entender esto, necesitamos tener un contexto más profundo acerca del ayuno, porque tal vez en tu cabeza y en la mía hay un concepto acerca del ayuno que puede que esté correcto o puede que esté muy fuera de lugar. Así que para entrar a esto vamos a Lucas 18:9. Lucas 18:9. Está el siguiente libro, Lucas 18:9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y me voy a detener otra vez ahí rápidamente, a unos que confiaban en sí mismos como justos, está hablando de los fariseos. Los fariseos se mostraban como los que eran justos, aquellos que por ellos mismos y lo que hacían se sentían autojustos, se sentían hiperjustos, y eso los hacía ser hipercriticones. Porque empiezas a sentir que tú todo lo haces bien y que tú eres justo, y entonces empiezas a ver los errores de los demás. Cuando tú crees que tú no tienes fallas, dices, no manches, ¿ve este vato? O sea, ¿cómo puede hacer eso? Y empiezas a mostrarte sobre eso, empiezas a perder el piso. Y en ese momento necesitamos regresar a lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que todos tenemos nuestro fariseo dentro, así como el niño que llevamos dentro, yo creo que todos tenemos a nuestro fariseo dentro. Y hay momentos donde dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede actuar eso? ¿Cómo puedes actuar de esa manera o decir eso? ¿Cómo no puede? Y empezamos, y lo hemos hecho todos, ¿sabes? Yo lo he hecho. O sea, a veces podemos pensar, o sea, ¿por qué no realmente hacen las cosas para Dios? ¿Por qué no hacemos las cosas? Y en eso yo tengo más error que la persona que no lo está haciendo. Porque entonces me estoy haciendo justiciero de Dios, como si Dios necesitara un abogado o necesitara un policía que le ayude. ¿Sabes? Y necesitamos regresar a Jesús, regresar y volver a la cruz y recordar que solo por amor y misericordia de Jesús entregada en la cruz es porque tú y yo estamos aquí. Es porque somos justificados, no porque seamos buenos. Y nos gusta poner eso, nos gusta poner reglas sobre reglas que Dios ya puso, y lo hacemos. Y eso nos aleja de Dios, es poner muros entre Dios y tú. Pones muros. Es que no puedes estar cerca de la presencia de Dios si no cumples esto. Es que no puedes estar cerca de Dios si no cumples esto. Y la Biblia jamás te enseña eso, y empieza a poner muros, y muros, y muros. Y en un momento parece que estás muy lejos de Dios, porque tú mismo pusiste esas barreras entre Dios y tú. Vamos a leerlo otra vez. Lucas 18, pero ahora vamos hasta el 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Si vimos en la semana pasada, el publicano, Leví era un publicano. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano, como este pobre publicano nacuarrito que está aquí al lado. Yo no soy como este, yo soy chido, soy una chulada. El 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y lo imaginas? Lo imaginas parado en sus pies diciendo: Dios, es que yo ayuno 2 veces, Dios, es que yo diezmo, y en mis pies así, es que yo. ¿Y sabes el yo famoso? El 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. No merezco nada. O sea, no merezco tu perdón, ni siquiera no merezco la salvación, no lo merezco. Pero te pido que me la des, te lo pido. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y si te fijas en el 12, dice: ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana. Había un texto que apareció en los libros en el 60 o 70 después de Cristo que se llama el Diraché de los apóstoles. A lo mejor nunca he escuchado esa parte del Diraché. El Diraché era como el manual de los apóstoles. Había cosas que hacer que se tenían que hacer como ordenanza. Se tiene que hacer de esta manera, así. Esa ley hecha por el hombre hacia los mismos apóstoles se llama Diraché. Y eran reglas y normas que los fariseos habían establecido. Y dentro de este Diraché había una ley, una norma que decía que todos los lunes, y actualmente todavía se hace como lo decía Gibran, los lunes y los jueves se tenía que ayunar. Entonces cuando este cuate llega, es que yo ayuno, ¿no? Ayuno siempre. Y estaba esta parte de que se había impuesto entre ellos mismos el que los lunes y los jueves habría que ayunar siempre. Entonces pasó de ser una regla a una tradición. Imagínate que tú eres fariseo y tienes un hijo. Y entonces un día en la noche te dice tu hijo: papá, ¿mañana qué día es? No, pues es lunes de ayuno. Y el hijo así como: chin, chale, ¿sabes? Pues ni modo, hay que hacerlo. Entonces ya no había una devoción, había una obligación. Y entonces pierde el sentido. Y este fariseo en esta parte de Lucas que acabamos de leer dice: yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo. Yo merezco tu perdón, lo merezco porque lo cumplo. ¿Sabes? Pero no es así. El 13 nos dice sobre aquel que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, no soy propicio a mí, pecador. Él dice: no están las fuerzas en mí mismo, no está en lo que yo hago, no está en mí. Necesito esto, necesito que me perdones, necesito que me tomes, necesito que me cambies. Y el 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se cree justo, el que estaba ayunando, el que estaba diezmando, el que estaba yendo a la iglesia, el que estaba ahí de frente, al frente, hasta adelante, no fue perdonado. Y aquel que sabía que sus esfuerzos no dependían de él, que no se sentía propicio, que no diezmaba, que no ayunaba, salió perdonado. Y esto no es para que pienses: entonces no hay que diezmar ni hay que ayunar. No. Se trata del por qué lo haces, el motor por qué lo haces. Porque tú puedes diezmar, y si no lo haces con un corazón abierto, o puedes ayunar, y si no lo haces con un corazón entregado, y voy a hablar específicamente del diezmo, pues sí, tú no vas a ser bendecido porque tú no estás ofreciendo con un corazón entregado, pero sí vas a bendecir a alguien más. Es diferente, y se trata de la convicción con que lo haces. Ayunar no nos hará que Dios nos ame más, y no ayunar no nos hará que Dios te ame menos o nos ame menos.
Primera de Corintios 8:8. Primera de Corintios 8:8. Este texto de Corintios, el 8, está padre, estúdialo en tu casa, habla sobre el cuando hacen comidas para los santos o para las imágenes. Muchos te han preguntado alguna vez, oye, pero si haces esto y ¿yo puedo ir a ese tipo de reuniones? ¿Algunas te han preguntado eso? ¿O puedes comer de eso que están preparando, que no es para Dios? Aquí está la respuesta en el 8, así que puedes leerlo en tu casa, pero vamos específicamente al 8:8. Dice, si bien la vianda, que significa la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y aquí está Jesús dándonos un nuevo concepto acerca del ayuno. El ayuno estaba antes de que Jesús estuviese en la tierra, claro, porque Jesús está desde el principio. Antes de que Jesús estuviese en la tierra, había un ayuno, y cuando Jesús viene, lo transforma y nos da lo que es el ayuno. Y tenemos mal conceptualizado esto. Y lo hemos hecho, ¿sabes? A veces ayunamos para que Dios nos cumpla algo. A veces ayunamos para que Dios nos bendiga en algo. Dios, ves que voy a ayunar para que tú me bendigas en esto, para que tú me des este trabajo. Voy a ayunar para esto, ¿sabes? Como te la catafixio. Y la Biblia no dice algo así. La Biblia no dice eso, no dice, es que ayuna y entrégale el ayuno a Dios para que Dios te haga de esto. Porque esto no es una catafixia de Chabelo, ¿sabes? No es eso. Dios bendice por quien es Él. Dios ama porque así es Él. O sea, el plan de enviar a Jesús a salvarnos estaba mucho antes de que la tierra estuviese establecida, antes de que tuviese cerebro, antes de que tú existieras o el primer hombre existiera. El plan de Jesús y su salvación ya estaba establecido. Ya nos estaba dando algo sin hacer algo. Y en Génesis, cuando Dios crea al hombre, mujer, varón y varona, como lo menciona, o mujer, hombre y mujer, dice, después de que los crea, dice, y los bendijo. Y ellos no habían hecho nada. No habían hecho absolutamente nada, y Dios los estaba bendiciendo ahí. Y los bendijo. Y estamos con esta parte equivocada de pensar que el ayuno es porque como un cambio o un trueque con algo que Dios quiere que hagamos. A veces estamos viviendo la vida, el día a día, pensando como un checklist. A ver, ayuné, diezmé, fui a la iglesia, fui bueno, bla, 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 saqué 9.5. Dios, tengo calificación alta en cumplir lo que tú dices, dame esto. ¿Sabes? Como si fuese la SEP celestial. Y no es así. Porque tú y yo estamos reprobados. No importa lo que hagas. Estamos reprobados. Pero Jesús vino con su sangre y puso un sello y dijo, estás pasado, hijo. No por lo que haces. No por lo que intentas cumplir conmigo, sino porque yo te bendigo. Porque eres mi hijo y tú has creído en mí. Y ahí está Dios poniendo el sello. ¿No? Y Dios no es en contra del ayuno. Dios es pro ayuno. O sea, Dios es pro ayuno. Y Mateo 6:16. Mateo 6:16. Mateo 6:16 dice, cuando ayunes, no seáis austeros. Y esta parte de austeros viene de un funeral, con la palabra austeros. Se viene esta palabra de un funeral. O sea, entristecido, ¿sabes? Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, o deforman, o modifican, o hacen muescas en sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ellos tienen su recompensa. Si estás ayunando, y a veces lo hemos visto, ¿no? O sea, llega alguien en la mañana y viene así, ¿no? Y, pues, ¿qué onda, brother? ¿Qué te pasa? Es que estoy ayunando.
¿Neta? O sea, no se trata de entristecerse. Y dice, y aquellos que actúan de esa manera ponen su cara de tristeza y entonces dice, sí tendrán recompensa, pero su recompensa es en ese momento y es el reconocimiento de que los demás digan, ah, mira, está ayunando, qué chido. Chido, ¿eh? Chido tu cotorreo, está padre, qué buena onda que ayunas, qué chido. Y esa es su recompensa, no es una recompensa eterna, sino es una recompensa terrenal. A eso se refiere, pero no está en contra del ayuno. Marcos 2:19, regresando a nuestro texto, Marcos 2:19, dijo, y pon un separador ahí en Marcos porque vamos a estar regresando todo este mensaje. Marcos 2:19 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Y viene este texto diciendo, el cristianismo es como una boda, no es como un funeral. No es porque estar triste, es una fiesta. Y la Biblia nos enseña durante toda la Biblia que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. En muchas citas, en muchas. Yo estaba contando 16 y dije, no, ya está aquí porque pues, ni las voy a leer. Así que, ¿sabes? Dios es el novio, la iglesia es la novia. Yo la primera vez que escuché eso dije, ay, ¿por qué novia? ¿Por qué no puede ser mejor la iglesia el novio y Jesús la novia? O sea, como que, ¿sabes? Pero la autoridad que Dios muestra en el matrimonio está guiada sobre el esposo. Y entonces es Jesús sobre la iglesia, siendo la cabeza, es el novio. ¿Sabes? ¿Y por qué estar triste? El cristianismo no es así. El cristianismo no es un funeral, no es tristeza, es como una boda, es felicidad, es alegría. Y a veces ves a alguien que va caminando todo así tristecillo y va con su Biblia y va así y todo, ¿sabes? Ah, qué espiritual es. No manches, ¿ves? Es una chulada ese vato. Y no. Y sabes, es respetable la personalidad de cada persona. Pero cuando quieres guiar eso, el cómo actúas, el cómo eres, para sentirte más espiritual, ya chafiaste. Ya chafiaste. Y el cristianismo no es eso, no es un funeral, es alegría en Dios, es... ¿Sabes? Alguna vez fui a un congreso de jóvenes y a otros que no eran de jóvenes, eran generales. Qué aburrido. Porque todos eran, ay, ¿cómo estás, brothercito? Qué bueno, no sé qué. Bla, bla. Y por afuera estaba la fiesta, pero el momento de convivir entre nosotros era como que, ay, sí. Me acuerdo una vez que hicieron un concurso de citas bíblicas. Y yo iba con unos chicos, y éramos como 10, y empezaron a concursar acerca decían una cita bíblica, y entonces los grupitos que estaban divididos en ese lugar levantaban la mano y decían, yo no, y ya, todos se peleaban por decir la cita bíblica. Y entonces uno decía, a ver ustedes, ¿no? Y se levantaba y se pasaba al frente y la decía completa, con punto y coma, así, y nosotros era como que, chin. Nosotros no tenemos no podemos concursar en esto. Y luego las mismas personas por fuera te hacían cara, te veían para abajo, porque el grupo con el que iban no era tan selecto, que no entraba tan bien en la atmósfera donde se estaba desarrollando, y nos veían feo. Y yo, brother, o sea, ¿por qué no mejor aplicas? Y no te la aprendas, aplícalo en tu vida. Y se vuelven raros esos, y muchas veces se vuelven aburridos y se vuelven tediosos, y a veces vas y ay, qué aburrido, te estás durmiendo. Y venir a la iglesia a veces es eso. Y honestamente, y de cuates, desde aquí al frente, vemos todo. Vemos todo. Algunas pregúntale a Gerardo, y vemos todo. Vemos cuando un celular suena, vemos cuando alguien está bostezando, vemos cuando alguien se le va la cabeza a un lado. Vemos todo. Vemos cuando alguien toma agua. Vemos todo. Y entonces volvemos al cristianismo aburrido. Y le volvemos, ay, chale, es que tengo que ir a la iglesia. Es que soy cristiano y creo en Dios, pero ay, bueno, pues ya vas, te paras, ¿no? Pues bueno, la fiesta, ahorita saliendo, aguántame, es que tengo que ir a la iglesia. Y ya no lo disfrutas y se vuelve un funeral esto. Y no sé, una boda, si vas a una boda, ¿sabes? Está un banquete y está el chicharrón prensado, ¿sabes? Y está el mole y todo este rollo y la fiesta y la música y felicidades y el abrazo y las flores y la alegría. Y eso es el cristianismo, el saber que Dios nos ha cambiado y nos ha salvado.
Y eso, cuando alguien se parece ser muy espiritual, que va con su Biblia bajo el brazo, y dices, ¿qué onda con este vato? Es hasta un poco ridículo. Y es que lo espiritual no se ve en la cara. Ser espiritual no se ve en tu cara, sino se ve en tu día a día, fuera de la iglesia. El cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, a tus vecinos, al señor de la basura. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y ahí podemos ver realmente, ni siquiera tú, ni siquiera yo, podemos ver qué tan espiritual somos, pero Dios puede verlo. A veces ni tienes idea de lo espiritual que eres. A veces ves a alguien y dices, no manches, a este cuate solo le falta creer en Cristo. Y el cuate dice, no me interesa. Pero no se dan cuenta de lo cerca que están de Cristo. Y hay otros que piensan que están muy adentro y están realmente muy lejos. Marcos 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, se les será arrebatado, les será extraído, les será separado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús diciendo, en este momento, ¿cómo quieres que ayunemos si estamos en la boda con el esposo? Pero cuando el esposo se les ha quitado, entonces sí ayunarán. Y cuando Jesús muere, resucita y asciende, y es quitado Jesús, entonces vinieron 40 días donde Jesús empezaba a aparecerse a las personas, a sus discípulos, diciendo, aquí estoy, te lo dije que regresaría. Y pasaron más o menos 40 días, y en ese momento dicen que los discípulos estaban orando y estaban ayunando. Los mismos discípulos que en esta parte de la Biblia no estaban ayunando, después de que Jesús fue arrebatado, se la pasaban ayunando y orando, porque el esposo ya no estaba en la boda. Y sin esposo, no podían, tenían que estar orando. Y el ayuno es eso, el ayuno no es para buscar una bendición, es para buscar a Dios. Si ayunas, no debes ayunar pensando en lo que Dios te va a dar porque estás ayunando, sino tienes que ayunar para buscar a Dios, reconociendo que necesitas de Él. Salmo 63:1. Salmo 63:1. Aquí estaba escribiendo David. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David prefiere a Dios en medio del desierto, prefiere a Dios en lugar de una coca con hielos. ¿Sabes? Dice, en este momento necesitaría una agüita bien fría, una raspa de vainilla con leche, o una coca bien fría de 2 litros. Pero no, te prefiero a ti, Dios. Te prefiero a ti, tú sacias mi alma. Tú eres quien puede saciar mi alma. Y estaba David siendo perseguido. David había hablado directamente con Dios. Dios le había hablado. Y seguimos en el 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Te he mirado en el santuario. El ayuno debe ser un santuario en nuestras vidas. Igual que muchas cosas, ¿sabes? Igual que el sexo, debe ser un santuario para Dios, siempre y cuando esté en el matrimonio. Porque si está fuera del matrimonio, entonces sigue siendo un santuario, pero no para Dios. El ayuno debe ser un santuario para Dios. Y a veces puedes ayunar en comida o bebida de algo, y en media semana, y eso debe ser te detienes del ritmo que llevas, te detienes en ese momento y que estás perdiendo a Dios de vista, y te detienes y puedes ayunar y decir, Dios, te necesito, ¿sabes? Esto es un santuario para ti. Te necesito. No es como, oh Dios, ¿sabes qué? Es que no sé qué trabajo escoger, entonces voy a ayunar para que me digas. No, te necesito.
necesito de ti. Expresas la necesidad de Dios. Vamos a seguir ahí en Salmo 63. Vamos a leer del 3 al 8. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mejor es tu misericordia que la comida, mejor es tu misericordia que la bebida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré manos. Como de meollo, el meollo es la mejor parte de la carne de una pieza. Ese es el meollo. El meollo de las cosas sería como lo más es el por qué lo haces, ¿no? El meollo se refiere al mejor pedazo de carne de una pieza de carne. Ese es el meollo. Y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y hay 4 palabras que están ahí muy importantes y están unidas de pares. La primera es júbilo, que está en el 5, y en el 7 es regocijaré. El ayuno, el buscar a Dios, es eso, es júbilo, es estar feliz, estar regocijado, expresando esa felicidad. Y las otras 2 es en el 6, en mi lecho, y ahí mismo en el 6, vigilas de la noche. Para ayunar, no tienes que estar, es que, ¿sabes qué? Voy a poner aquí en Facebook que estoy ayunando, porque, ¿sabes? O sea, es Dios y tú. Es eso, es personal. Es personal, ¿sabes? Y el error otra vez es que ayunamos para buscar su favor, buscar su bendición. Y Jesús viene a cambiar eso. Jesús no perdonó al fariseo, pero sí perdonó al publicano. Y es que eso, es que la gracia todo lo cambia. Y a veces te puedes despertar pensando que nada te sacia, que eres infeliz, que estás estresado y sientes que no estás dentro de este sistema y nada, ¿sabes? Y la carne es así, nunca es satisfecha, nunca la puedes satisfacer, ¿sabes? O sea, quieres algo y lo tomas y luego cuando lo tienes quieres lo que sigue. Y todos caemos en eso. Y a lo mejor si digo la palabra iPhone, entendemos, ¿no? Queremos el mejor, o queremos el mejor novio, y ahora queremos el otro novio. Queremos la mejor casa, queremos el mejor terreno, y nunca esa parte de estar insatisfecho. Pero el tomar a Dios en nuestra vida es tan fácil, como lo dice el Mateo 25:21. Mateo 25:21. Mateo 25:21. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en tu gozo de tu Señor. Lo único que tenemos que hacer para satisfacernos es algo muy, muy pequeño. Esto que nos dice aquí, sobre poco has sido fiel. Y eso poco que tú necesitas hacer para salvar tu alma por la eternidad es creer en Jesús como tu Salvador. Así de pequeño, solo tienes que creerlo, pero creerlo lleva a vivir la creencia, pero creer es lo único que va a salvar tu alma. Y el ayunar es en buscar eso, buscar a Dios, buscar reconocerlo, que es Él y no somos nosotros. Marcos 21:22. Regresamos a nuestras citas base. Marcos 21:22 dice, Marcos 2, 21 al 22. Marcos 2, del 21 al 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y el paño se refiere a lo que podría ser una bata, una camisa. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. En ese tiempo, cuando fue escrito, necesitamos ver el contexto de lo que está escrito, no existía la tecnología de las telas actuales, que ya venían preencogidas, vienen preencogidas para que cuando lo metas no se encoja. Algunas sí pasan, si no son de tan alta calidad o tienen unas indicaciones ahí que no leíste,
Pero en este tiempo no existía eso. Y sería tonto decir que tú tienes una camisa que te encanta, que te fascina, y que eres así hasta medio picky, es que se lava con esto y esto y esto, y un día de pronto tiene un hoyo, y decides ir a tu tienda de preferencia, a Liverpool, comprar otra, hacer un parche, cortar la playera nueva, y luego ponérselo a tu playera vieja. Sería muy tonto, ¿no? Porque mejor te quedas con la nueva. Porque imagínate, en este tiempo dice eso, es que es tonto que tomes algo nuevo para echarlo a perder y arreglar algo viejo. Porque aunque lo pongas, cuando lo laves en este tiempo, en este contexto, se encogerá y entonces este rollo está peor, ¿sabes? Y es eso, en nosotros es igual. O sea, Jesús no vino para repararnos, para ponernos un parche, para remendarnos. Jesús vino a hacernos algo nuevo. Tenemos un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, y Dios nos ha ofrecido cosas diferentes en estas dos grandes divisiones de libros de la Biblia. Jesús no vino para parchar nuestra vida, vino a darnos una vida nueva, a transformarnos. Y si tú eres de las personas que dicen, es que soy la mejor versión de mí, no aplica en el cristianismo. No hay mejor versión de ti. Dios te hace nuevo, te cambia, ya no eres esa persona, eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Lo viejo ya tuvo su función. Y dentro del cristianismo, muchas veces lo viejo te ayuda a reconocer que hay algo mejor. Es más fácil ver a Dios en medio del lodo, sabiendo que necesitas de una mano que se extienda. Es más fácil ver que estás sucio, ver que hay algo limpio cuando estás sucio. Y tal vez esa fue su función. Pero no podemos seguir abrazando lo viejo. No podemos tratar de rescatar lo viejo. Somos nueva criatura, somos nuevos. ¿Sabes? No podemos seguir pensando, es que sabes que Dios me salvó, sí, pero es que sabes que es que no soy tan chido, porque hace un tiempo yo hacía, ya, suéltalo. Dios te separó, puso eso, te hizo una nueva persona. No estás remendiando tu vida. Y pasa mucho, en este momento pasa mucho con varias cosas y culturas, muchas culturas occidentales que tienen que ver con parte de espiritualismo. Y no sé si has visto este rollo de que hay gente que ya mezcla el cristianismo con el yoga. Y no es que el ejercicio del yoga sea malo, sino que la parte espiritual que te muestra el yoga va en contra de los principios de Dios. Entonces mezclarlos es ilógico. No puedes mezclar la luz con las tinieblas. No puedes mezclar lo nuevo con lo viejo. No puedes mezclar, no es posible. No puedes remediar poniendo un parche. Voy a poner a mi vida un parche cristianoide y que el resto siga dándole vuelo a la hilacha. No funciona de esa manera. Y el 22 dice, y nadie echa vino nuevo, ahí mismo en Marcos 2:22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Un odre, no sé si has visto, no sé si tengo esa imagen, pero bueno, si no, el odre era como estos riñoncitos que dan en los jaripeos y en las plazas de toros, que pones el vino adentro. Era muy parecido a eso. Un odre de este tiempo tenía que ver con un animal. Por ejemplo, tomabas un cerdo, le cortabas las patas, no toda la pierna, sino las patas, las 4 patas, cortabas la cabeza y sacabas el relleno. Ese es el odre que la Biblia nos enseña, Le sacabas todo el relleno sin romper la piel, lo lavabas, le ponías con unas cintas de piel, amarrabas donde quitaste las patas y dejabas solamente donde estaba la cabeza, el cuello. Entonces hacías como una bolsa de piel. En esa bolsa de piel ponías el jugo y ponías el vino. Entonces lo rellenabas, lo cerrabas y tenías como una bolsa en forma como de un puerquito sin patas, por así decirlo, y lo dejabas ahí y se empezaba a fermentar. Entonces empezaba a expandirse, hasta que sea una burbuja, una cosa así gigantesca. Y cuando estaba fermentado, el vino ya estaba listo. Entonces dice, es tonto que uses un odres que ya está expandido para poner vino nuevo, porque cuando lo pongas, ¡pum!, va a explotar. No es posible. Vas a perder el odre, vas a perder el vino, y echaste todo a perder.
Entonces tienes que poner el vino nuevo en un odre nuevo. Y sabes, y a veces lo lees y si lo pasas de largo no te das cuenta de lo que Dios está diciendo. Y es eso, Dios nos está cambiando. Su negocio es hacer cosas nuevas. El negocio de Dios es así. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas, su primer milagro en la tierra, Jesús no convirtió el agua en agua de limón, ni convirtió el agua en agua de Jamaica, ni convirtió el agua en agua, ¿sabes? No, convirtió el agua en vino, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Hizo algo nuevo. No voy a convertir a David en un David mejor con limón, en un David de Jamaica. Voy a convertir a este vato en una nueva criatura. Y es Dios. Esa es su chamba. Reforma nuestras vidas, reforma nuestras enseñanzas y dice, deja lo que tenías, tus tradiciones, eres una nueva criatura. Marcos 2, 23 al 24. Me voy un poquito más rápido. Marcos 2, del 23 al 24. Aconteció que al pasar por los sembrados, un día del reposo y con sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hace en el día de reposo lo que no es lícito? Y fíjate, cuando pasaban por esos lugares, lo que hacían es que quitaban la espiga y entonces con los dedos jalaban todas las semillas de la espiga y empezaban a hacer algo así. Y lo que hacían era que la cascarita se caía y quedaban solo con el fruto. Lo ponían en un recipiente como para triturarlo, como un mortero con pistilo, si alguien lo conoce, un platito así, y luego con otra piedra, un molcajete, y lo empezaban a oprimir con un poco de agua. Entonces se hacía una masa, y eso la comían. Esa era mucho de las veces de las comidas que hacían, de esa manera. Entonces, si leemos esta parte del 24, dice que los fariseos estaban siguiéndolos para encontrar sus errores, sus defectos. Ahora, te das cuenta, dentro de la geografía de este momento, los sembradíos no estaban dentro de la zona poblada o de la mancha urbana del pueblo, sino estaban en las orillas. Podemos encontrar que entonces los fariseos realmente estaban persiguiéndolos, lo estaban siguiendo, estaban tanteándolos para encontrar el error. Se sentían policías celestiales. Y seguimos en el 25 y 26. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Jesús le dice a los fariseos, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que no con él estaban. Y fíjate, esta parte es importante porque aquel que parece que dice que sabe todo, Jesús le dice, ¿neta? ¿Nunca leíste esto? Y los fariseos como, chales, ¿no? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de proposición, de los cuales no es lícito comer, sino que los sacerdotes aún dio a los que estaban con él? En otras palabras, David entró al templo, tomó el pan del sacerdote donde él, para empezar, no podía entrar a esa zona, y entró David, tomó esos panes. David estaba siendo perseguido por Saúl. David había tenido una relación con Dios y estaba siendo perseguido por su primo Saúl por el desierto. Entonces tenían hambre él y sus cuates, ¿no? Con el que estaban huyendo. Entonces entran al templo, toman el pan que no pueden tomar y aparte que lo tomó para comer él, empezó a repartirlo a los que estaban con él. Pero nunca fue maldecido, nunca fue, la Biblia no nos dice que haya sido castigado por hacer eso. Y Jesús hizo eso. Jesús cambió el Sabbat, que ahora es nuestro domingo, por una celebración y por una fiesta, no por un funeral. Marcos 2, 27, 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Dios está encima y sobre todas las cosas, sin importar lo que hagas para Él o no para Él, Dios es Dios sobre todas las cosas. Y iniciamos el 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y si te fijas, ahí estaban
los mismos fariseos buscando que se equivocara para poder acusarlo. Estaban viendo, sabían que había una persona con la mano seca y sabían de lo que Jesús era capaz de hacerlo y empezaban a ver, dile, vamos a sanarlo para que pueda acusarte. Estaban en el día de reposo. Y el 3 dice, levántate y ponte en medio. Y es Jesús quitando todo lo que te estorba. Estaba Jesús, y lo ves en ese momento en el templo, había mucha gente, y Jesús dice, tú de la mano seca, levántate y ponte en medio. Y es Jesús quitando las barreras que hemos puesto entre Dios y nosotros. Lo que decía antes, esas mismas barreras, que esas leyes legalistas, esa parte legalista de nuestra vida, que lo único que hace es alejarnos de Dios, poniendo muros entre nosotros. Jesús viene y le dice, ¿sabes qué? Ponte al frente. Y entonces quita cualquier interferencia entre él y esa persona. Y el 4 les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús dice, a ver, hoy es el día de reposo. ¿Lo salvo o que se muera? No se iba a morir hasta que tenga la mano seca. ¿Lo sano o no lo sano? ¿Salvo a alguien para que no pierda su vida o dejo que se muera? ¿Qué es lo que tengo que hacer según ustedes? Jesús dejando ahí en la mesa. Y Dios te da a escoger sobre la vida y la muerte. ¿Quieres vida o quieres muerte? Y es Jesús diciéndote, ¿qué quieres? Escoge. ¿Escoges vida o escoges muerte? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que te dé vida o que te dé muerte? ¿Sabes? Y Dios es vida. Jesús es vida. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, fíjate, me voy a tener ahí, dice entristecido, y ese es nuestro Dios. Un Dios que se entristece cuando nosotros no lo reconocemos y que sigue siendo Dios, ¿sabes? O sea, Él sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios, pero es un Dios que nos ama tanto que se entristece por nuestra necedad, ¿sabes? Y dice, extiende tu mano. Estaba esa persona ahí en medio y le dice, extiende tu mano. Y lo que decíamos antes, algo tan pequeño, en lo poco has sido fiel, que leíamos antes. Eso tan pequeño de creer en Dios, es lo mismo que Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a esta persona, extiende tu mano. Tal vez para él era un reto, no sé cómo, no nos dice la Biblia qué tan seca estaba, no lo sé, pero te dice, extiende tu mano. Lo único que tenía que hacer esa persona era extender la mano. Y lo que muchos habían tratado de sanar, los médicos de la época, él mismo, todo lo que por mucho tiempo habían intentado para sanar su mano, se iba a ser sanado solamente cuando él extendiera su mano. Él solamente tenía que extender la mano y Dios transformaría. Lo iba a transformar. Le dice, extiende tu mano. Y él extendió la mano y la mano fue restaurada sana. Y a lo mejor Dios pudo decir, a ver, aquel de la mano seca, sanado. Y ya fue sanada. Pero Dios no hizo eso, Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, ven en medio, muéstrate, que no haya espacios, barreras, muros entre nosotros, y extiende tu mano. Y pudo todavía en ese punto, cuando estaba frente a él, decirle, estás sanado. Pero él le pide extender tu mano, extender la mano, no porque Jesús haya necesitado la mano extendida, sino porque Jesús necesitaba que tú hicieras tu parte, que tú reconocieras que Él podía hacerlo, que tú supieses que Él podía transformarte. Y entonces extender la mano no solamente es una acción física, sino es una muestra de fe. La extiendo la mano porque sé que tú puedes hacerlo y yo no. (3:6) Y con eso terminamos. Y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos se dieron cuenta que había caído en su pseudo trampa y había sanado a aquella persona con la mano seca. Y entonces cuando Jesús lo hace, cuando Jesús sana a esta persona, dice, entonces vamos con los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, los consejeros, los que eran la ley de Herodes, como los policías entre el pueblo, para sentenciarlo, para destruirlo. Pero es una tontería porque
Era ilícito sanar a alguien en el día del reposo, era ilícito sanar, salvar a alguien, darle vida a alguien, pero era lícito matar a alguien, era lícito sentenciarlo, era lícito, ¿sabes? El sabbat indicaba que no podías hacer nada. De hecho, las costumbres del sabbat, de no hacer nada, de no trabajar, te decía que no podías hacer de comer, que no podías cargar nada con tu mano derecha ni con tu mano izquierda, que lo único que podías hacer, si que necesitabas cargar algo, era ponerlo sobre tu hombro de esta manera, así. Esto era lícito. Esto era ilícito. Esto era lícito. Y en la espalda era ilícito. Normas que el hombre había puesto para alejarnos de Dios. Y Jesús viene y dice, las personas, el amor, la misericordia, la salud, el acercarse a Dios es mejor que cualquier tradición que podamos tener. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y piensa en esto. ¿Cuántas barreras tú personalmente, tú, no la sociedad, no identidad, no tu creencia cristianoide, cuántas barreras tú te has puesto para justificar no acercarte a Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces dices, yo no puedo acercarme a Dios porque no soy tan bueno? Es que Dios, ¿sabes qué? Oré por un trabajo y tú me lo has dado, pero ahora trabajo los domingos y pues, ni modo, me olvido de ti y cuando vuelva a necesitar volvemos. ¿Neta? Dios nunca te va a dar nada que te aleje de Él. Jamás. Si algo te estás dando, si alguien o algo te está dando y te está alejando de Dios, no proviene de Dios. Dios jamás se va a contradecir en su palabra, jamás te va a dar nada que te aleje de Él. Así que piensa en este momento, medita sobre lo que Dios ha hecho, lo que tú has puesto como barrera, antimotín, para que Dios no entre en tu vida. ¿Y qué tienes que soltar? ¿Qué trapo viejo tienes que soltar para revestirte? No para lavar tu ropa, sino para revestirte en lo que Dios hizo con ropa nueva. Así, ¿por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, Dios, gracias Dios por esta mañana. Gracias Dios porque en tu misericordia y tu gracia has decidido tomarnos y bendecirnos. Gracias Dios porque por tu gracia estamos aquí. Pero te pido que nos ayudes a derribar esas bardas que hemos puesto que nos alejan de ti. Déjanos abrazarnos a tus piernas. Déjanos rozar nuestra piel en ti, Dios, para poder tocarte. Permítenos verte directamente y poder guiar nuestra vida y cada paso de cada día en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia, con nuestros vecinos, pero cada paso ir hacia ti. Te doy gracias por tu iglesia identidad y te doy gracias por las familias que somos. Somos una familia porque creemos en ti. Somos la iglesia y tú eres el novio. Queremos ayunar cuando tú nos hagas sentir que necesitamos detenernos, no para que tú nos des algo, sino para poder encontrarte. Te damos gracias en nombre tuyo, Jesús. Amén.